¿Y si el hombre al que acabas de salvar fuera la clave del mayor misterio de tu vida? Un joven médico, en el mejor momento de su carrera, enfrenta una revelación inesperada cuando un paciente enigmático, al borde de la muerte, pronuncia un nombre que lo cambiará todo. Lo que parecía ser solo otra cirugía de emergencia se convierte en una historia que desafía el destino, la culpa y las segundas oportunidades. Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir te conmoverá y te mantendrá enganchado hasta el último detalle. Suscríbete a Narrativas del Corazón y no te pierdas historias que llegan directo al alma. El sonido rítmico de los monitores cardíacos resonaba en la sala de cirugía mientras Leonardo terminaba de cerrar la última sutura. El procedimiento había sido intenso, una verdadera carrera contra el tiempo. Carlos, el paciente anciano al que acababa de operar, había llegado al hospital al borde de la muerte, víctima de un colapso cardíaco repentino. Leonardo se quitó los guantes quirúrgicos con movimientos firmes, pero su mente seguía atrapada en la intensidad del momento. Cada segundo de esa cirugía había sido crucial. Era una sensación familiar, pero esta vez había algo diferente. No podía ignorar la extraña conexión que sintió al mirar el rostro de Carlos antes de comenzar el procedimiento. «Presión estabilizada, doctor», anunció la enfermera, rompiendo el tenso silencio. Leonardo asintió, sintiendo el peso del cansancio sobre sus hombros. Se apartó, dejando que el equipo terminara el postoperatorio, y se dirigió a la sala de descanso para un momento de soledad. Mientras se lavaba las manos, observó su reflejo en el espejo. Sus ojos reflejaban el agotamiento no solo de los turnos extenuantes, sino también de un vacío emocional que lo había perseguido desde la infancia. Poco tiempo después, el jefe del hospital entró apresuradamente a la sala. «Leonardo, el paciente al que operaste, está pidiendo verte. Dice que es urgente». Leonardo frunció el ceño. No era común que los pacientes pidieran hablar con el cirujano tan pronto después de una operación. La solicitud lo intrigó. Caminó por el pasillo hacia la UCI, donde Carlos ahora estaba consciente. Al entrar, notó algo peculiar. Un pequeño amuleto de cuero desgastado reposaba junto a la cama del paciente. El objeto parecía extrañamente familiar. Carlos, con voz débil, murmuró algo que hizo que Leonardo se quedara inmóvil en el lugar. «Clara». Leonardo retrocedió ligeramente, el nombre de su madre resonando en su mente como un trueno. ¿Por qué este hombre conocía su nombre? Leonardo salió de la UCI con pasos apresurados, pero su mente estaba atrapada en una tormenta de pensamientos. El nombre Clara resonaba como un eco constante en su cabeza. No era posible que fuera solo una coincidencia. Ese hombre desconocido acababa de pronunciar el nombre de su madre y la inquietud comenzaba a crecer en su interior. De vuelta en la sala de descanso, se sentó pesadamente en una silla, apoyando los codos en las rodillas y cubriendo su rostro con las manos. Las imágenes de su infancia surgieron rápidamente, como fragmentos de un recuerdo distante, pero aún palpable. Clara, su madre, era una mujer fuerte y trabajadora, alguien que sacrificó todo para criarlo sola. Pero siempre había una sombra que rondaba sus conversaciones, el misterio de su padre. Cuando Leonardo era niño, solía hacer preguntas inocentes, buscando llenar el vacío que sentía al no tener una figura paterna. Pero Clara siempre respondía de la misma manera, con un suspiro seguido de un desvío de tema. «Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, hijo», le decía, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Leonardo había crecido con esa incertidumbre, convirtiéndola en un motor
para demostrar que podía triunfar sin necesitar a nadie más. Sin embargo, ahora esa seguridad tambaleaba. El hombre al que había operado podría tener las respuestas que él buscaba desde siempre. Esa tarde, Leonardo intentó continuar con su jornada como si nada hubiera pasado, pero cada vez que veía a Carlos, algo en su interior lo inquietaba. Había algo familiar en sus gestos, en la manera en que hablaba, como si compartieran un vínculo invisible. Esa noche, al llegar a casa, tomó el teléfono y marcó el número de Clara. La llamada tardó en conectarse, y cuando ella contestó, su voz sonaba cálida como siempre. «Hola, hijo. ¿Cómo te fue hoy?» «Bien, mamá, pero necesito preguntarte algo», dijo él, tratando de sonar casual, aunque su tono lo traicionaba. «¿Qué pasa, Leonardo?», preguntó Clara preocupada. Leonardo dudó, pero finalmente soltó las palabras que lo atormentaban. «¿Conoces a alguien llamado Carlos?». El silencio que siguió fue tan largo que Leonardo pensó que la llamada se había cortado, pero cuando Clara finalmente respondió, su voz era apenas un susurro. «¿Por qué preguntas eso?». «Es mi paciente», respondió Leonardo. «Hoy, mientras estaba inconsciente, dijo tu nombre». Clara no respondió de inmediato. Su respiración era audible al otro lado de la línea, cargada de tensión. Finalmente, murmuró: «Leonardo, no es algo de lo que quiero hablar ahora». Y antes de que él pudiera insistir, Clara colgó. Leonardo miró el teléfono en su mano, sintiendo que las piezas de un rompecabezas olvidado comenzaban a encajar lentamente. Algo estaba siendo ocultado, y él sabía que no descansaría hasta descubrir la verdad. Leonardo no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, el nombre de Carlos se mezclaba con imágenes de su madre y su infancia. Las palabras de Clara durante la llamada solo añadieron más preguntas. Había un secreto que él desconocía, algo que se escondía en las sombras del pasado. A la mañana siguiente, Leonardo regresó al hospital con la determinación de encontrar respuestas. Reunió los documentos médicos de Carlos, buscando cualquier información que confirmara la conexión. Edad, historial familiar, fechas. Todo parecía coincidir con lo que él recordaba de las pocas historias que su madre había compartido sobre su juventud. Cuando llegó a la UCI, Carlos estaba despierto, sentado en la cama y sosteniendo el amuleto de cuero que siempre tenía consigo. Al ver a Leonardo entrar, Carlos sonrió débilmente. «Doctor, gracias por venir. Sé que usted está muy ocupado, pero necesito hablar con usted». Leonardo se acercó sintiendo un nudo en el estómago. «Claro, señor Carlos. ¿Cómo se siente hoy?», respondió, intentando mantener su tono profesional, aunque la tensión era evidente en su rostro. Carlos asintió, sus ojos cansados mostrando gratitud. «Mejor. Gracias a usted. Pero no puedo dejar de pensar en algo». Leonardo levantó la mirada, intrigado. «¿En qué, señor?». Carlos suspiró, mirando fijamente el amuleto en sus manos. «Este objeto me lo dio una mujer hace mucho tiempo. Clara». El corazón de Leonardo comenzó a latir más rápido. «¿Clara? ¿Qué significó ella para usted?». Carlos sonrió con amargura, sus ojos llenándose de una tristeza que parecía haberse acumulado durante años. «Clara fue alguien muy especial. La amé más de lo que jamás amé a nadie, pero cometí errores. Era joven, ambicioso, y pensé que mi trabajo era lo más importante. Cuando ella vino a mí con una noticia que cambiaría nuestras vidas, la rechacé». Leonardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Decidió preguntar, aunque ya intuía la respuesta. «¿Qué noticia?». Carlos lo miró directamente, su voz quebrándose al responder.
Me dijo que estaba embarazada, pero en mi arrogancia dudé de ella. Pensé que no podía ser cierto. Leonardo retrocedió ligeramente, como si esas palabras lo hubieran golpeado físicamente. Era la confirmación que temía. Señor Carlos, Clara es mi madre. El rostro de Carlos palideció. Sus manos soltaron el amuleto, que cayó al suelo con un leve sonido. ¿Qué está diciendo? Leonardo lo miró fijamente, con la voz firme pero cargada de emoción. Estoy diciendo que yo soy ese hijo. Yo soy su hijo. Carlos quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas mientras sus labios temblaban. Mi hijo, todo este tiempo. Leonardo respiró profundamente, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Sí, pero no sé si puedo llamarlo padre. Carlos bajó la cabeza, atrapado en un torbellino de culpa y arrepentimiento. La verdad finalmente había salido a la luz, pero sus consecuencias apenas comenzaban. Leonardo salió del cuarto de Carlos con pasos pesados, su mente girando sin control. La confesión de Carlos había respondido a una pregunta que lo había perseguido toda su vida, pero en lugar de alivio, lo dejó con un torrente de emociones, rabia, confusión y una punzada inesperada de compasión. Esa misma noche, en casa, Leonardo decidió llamar a Clara. No podía dejar pasar más tiempo. Cuando ella contestó, su voz era cautelosa. «Hijo, ¿estás bien?», preguntó. Leonardo tragó saliva antes de responder. «Mamá, hablé con Carlos. Él me lo dijo todo». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, Clara suspiró, su voz teñida de una mezcla de tristeza y resignación. «Entonces, ¿ya sabes cómo fue todo? ¿Por qué nunca me contaste que él sabía?», preguntó Leonardo, su tono más duro de lo que pretendía. «No era solo un secreto entre ustedes, era mi vida también». Clara tomó un momento antes de responder. «Porque cuando él dudó de mí, cuando puso en tela de juicio algo tan importante, entendí que no podíamos depender de él. Hice lo que pensé que era mejor para ti». Leonardo cerró los ojos, luchando por contener las emociones que lo desbordaban. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Él quiere una oportunidad, pero ¿cómo puedo darle algo que nunca me ofreció? Clara, aunque herida por el pasado, suavizó su tono. «Leonardo, no te voy a decir qué hacer, pero quiero que recuerdes algo. No se trata de perdonarlo por él. Se trata de lo que tú necesitas para seguir adelante». Al día siguiente, Leonardo volvió al hospital, decidido a enfrentar a Carlos una vez más. Al entrar en el cuarto, encontró al hombre mirando por la ventana con una expresión de profunda melancolía. «¿Leonardo?», dijo Carlos al notar su presencia. «No esperaba verte tan pronto». Leonardo se sentó en una silla junto a la cama, sus ojos clavados en los de Carlos. «Esto no significa que todo esté bien, pero quiero entender algo. ¿Qué sentiste cuando supiste que Clara estaba embarazada?». Carlos cerró los ojos, como si las palabras lo golpearan con fuerza. Miedo, inseguridad y una maldita arrogancia que no me dejó ver lo que realmente importaba. Leonardo lo observó en silencio. Aunque las palabras de Carlos eran sinceras, las heridas que había dejado eran profundas. Pero mientras lo escuchaba, se dio cuenta de algo. Este hombre, por más imperfecto que fuera, estaba enfrentando su pasado, algo que él mismo temía hacer. Leonardo miraba a Clara, buscando respuestas, pero el dolor en los ojos de su madre lo obligó a guardar silencio por un momento.
Finalmente, ella respiró profundamente, como si se preparara para revivir algo que había intentado enterrar durante años. «Le conté, Leonardo», comenzó Clara, con la voz temblorosa. «Cuando descubrí que estaba embarazada, busqué a Carlos. Quería que lo supiera». Leonardo se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar más. «¿Y qué pasó?». Clara dudó, luchando contra las lágrimas que comenzaban a acumularse en sus ojos. Dudó de mí. Dijo que tal vez estaba equivocada, que no podía estar segura de que él era el padre. Leonardo sintió una mezcla de sorpresa y rabia crecer en su interior. ¿Él dijo eso? Sí, respondió Clara, mientras una lágrima caía por su mejilla. Estaba tan enfocado en su carrera, tan distante. Yo esperaba apoyo, pero todo lo que recibí fue duda. Hizo una pausa, mirando hacia un punto fijo en la distancia, como si estuviera atrapada en sus recuerdos. Eso me destrozó, Leonardo. Fue como si todo el amor que creí que existía entre nosotros desapareciera en un instante. Leonardo apretó los puños, intentando contener la furia que lo invadía. ¿Y nunca volviste a hablar con él? Clara negó con la cabeza lentamente. Me buscó una vez, meses después, pero para entonces ya había tomado mi decisión. Seguiría adelante sola. No podía criar a un hijo junto a alguien que no creía en nosotros. Las palabras de Clara llenaron la habitación de un silencio opresivo. Leonardo luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Por un lado, entendía las razones de su madre. Por otro, no podía ignorar que Carlos, incluso en su ignorancia y errores, seguía siendo parte de su historia. Él está en el hospital ahora, mamá. Lo salvé y no tiene idea de quién soy. Clara abrió los ojos con sorpresa. ¿Se lo vas a decir? Leonardo no respondió de inmediato. Necesitaba tiempo para pensar. Durante los días siguientes, cada conversación con Carlos se sentía como una preparación para enfrentar la verdad inevitable. Una tarde, Carlos dijo algo que resonó profundamente en Leonardo. A veces pienso que quizás fui injusto con las personas que amé, pero nunca es demasiado tarde para intentar arreglar las cosas, ¿verdad? Leonardo supo en ese momento que estaba listo para decir la verdad, pero ¿estaría Carlos listo para escucharla? Leonardo entró al cuarto de Carlos con pasos vacilantes. A pesar de haberse preparado mentalmente durante días, el peso de la conversación parecía aún mayor ahora frente al hombre que acababa de descubrir como su padre. Carlos estaba sentado en la cama, sosteniendo el amuleto de cuero en sus manos, con la mirada fija en el objeto. Al notar la presencia de Leonardo, esbozó una leve sonrisa. «Doctor, usted me salvó la vida. No sé cómo agradecerle», dijo Carlos, con un tono que mezclaba gratitud y vulnerabilidad. Leonardo respiró hondo, reuniendo todo su valor. Sabía que ya no podía seguir postergando lo inevitable. «Señor Carlos, necesito hablar con usted sobre algo importante». Carlos levantó la vista, con curiosidad. «Claro, dígame». Leonardo arrastró una silla hacia la cama y se sentó, sus manos sudorosas, mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. «Usted mencionó el nombre Clara cuando estaba sedado. Mi madre se llama Clara». Carlos quedó inmóvil, su rostro perdiendo color por un instante. «¿Clara? ¿Ella es su madre?», preguntó, como si tratara de conectar las piezas de un rompecabezas olvidado. «Sí, y ella me contó sobre usted, sobre lo que pasó entre ustedes», respondió Leonardo con una voz firme, pero cargada de emoción. Carlos apretó el amuleto con fuerza, como si el objeto pudiera darle estabilidad en ese momento. «Cometí errores con ella.
Dios sabe cuánto me arrepiento, dijo Carlos, bajando la mirada. Leonardo se inclinó hacia adelante, dejando salir las palabras que llevaba guardadas toda su vida. Ella me contó que lo buscó cuando descubrió que estaba embarazada, y usted dudó de ella. Carlos pareció quedarse congelado. Yo no lo sabía. Quiero decir, no quería creerlo. Era tan joven, tan obsesionado con mi trabajo. No quería aceptar nada que pudiera desviar mi camino. Leonardo respiró profundamente, sintiendo que ese era el momento de revelar la verdad. Carlos, usted no quiso creerlo, pero la verdad es que yo soy su hijo. La revelación cayó como un rayo. Carlos se recostó en la cama, con los ojos muy abiertos, mientras lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. ¿Mi hijo? Dios mío, ¿qué he hecho? Leonardo lo observó con seriedad. No era un momento para la venganza, sino para sacar la verdad a la luz. No sé si puedo llamarle padre, pero estoy aquí, y esta es la verdad. En los días posteriores a la revelación, Carlos intentó acercarse a Leonardo. Le enviaba mensajes y le hacía preguntas cada vez que el joven visitaba el hospital, buscando desesperadamente una forma de construir un vínculo. Pero Leonardo mantenía cierta distancia emocional. Necesitaba tiempo para asimilar todo lo que había ocurrido. Por otro lado, Clara decidió tomar un enfoque más directo. Cuando se enteró de la verdad, supo que tenía que enfrentar a Carlos. Aunque revivir el pasado era doloroso, también entendía que era un paso necesario para el futuro de su hijo. Cuando Clara entró al cuarto de Carlos, el ambiente se sintió denso, cargado con el peso de los años que los separaban. Carlos la miró, sorprendido y visiblemente nervioso. «Clara, viniste. Necesitamos hablar», dijo ella, cruzando los brazos, con un tono firme pero controlado. Carlos asintió lentamente, su postura encogida bajo el peso de su culpa. «Clara, fui un idiota. No tengo excusas para lo que hice. Debí haberte creído». «Sí, debiste», respondió Clara, su voz impregnada de dolor contenido. «Pero no estoy aquí para escuchar disculpas. Estoy aquí porque nuestro hijo merece algo mejor que el resentimiento que hemos cargado todos estos años». Carlos intentó hablar, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. «Me dijo que no sabe si puede llamarme padre. Y tiene razón. No lo merezco». Clara dio un paso hacia él, y su expresión, aunque todavía firme, comenzó a suavizarse. «Carlos, no se trata de lo que mereces, se trata de lo que haces de aquí en adelante. Si realmente quieres formar parte de su vida, tendrás que demostrarlo, no con palabras, sino con acciones». Carlos la miró, asimilando cada palabra. Sabía que ella tenía razón, y también sabía que las acciones eran la única forma de reparar un pasado lleno de errores. «Haré lo que sea necesario». Leonardo, que había estado observando desde la esquina del cuarto, vio a sus padres como lo que realmente eran. Dos personas humanas e imperfectas intentando lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Aunque la situación estaba lejos de ser perfecta, por primera vez sintió que un verdadero inicio era posible. Unas semanas después, Carlos decidió tomar acción. Propuso financiar un proyecto en el hospital donde trabajaba Leonardo, un centro de atención para pacientes de bajos recursos. Cuando compartió la idea con Leonardo, este mostró cierta duda al principio. «No quiero que esto parezca un gesto vacío», dijo Carlos, con seriedad. «Quiero que sea algo que nos conecte, que demuestre que estoy dispuesto a cambiar». Leonardo reflexionó por un momento antes de asentir.
Si esto realmente va a ayudar a las personas que lo necesitan, entonces hagámoslo funcionar. El día de la inauguración del proyecto, Carlos, Leonardo y Clara estaban juntos sobre el escenario. La multitud aplaudía, mientras Carlos daba un emotivo discurso. Pasé muchos años de mi vida persiguiendo el éxito, creyendo que eso era lo más importante. Pero hoy entiendo que el verdadero legado es lo que dejamos a las personas que amamos y al mundo que nos rodea. Cuando el evento terminó y los invitados comenzaron a dispersarse, Carlos se giró hacia Leonardo y Clara, su expresión reflejando gratitud y humildad. Gracias por darme esta oportunidad. Leonardo lo miró, y por primera vez le dedicó una sonrisa genuina. Lo estás haciendo valer la pena. El vacío que los había separado durante tantos años finalmente comenzaba a llenarse y la historia de su familia estaba lista para un nuevo capítulo lleno de esperanza y reconciliación.